Bienvenidos a este tiempo de entrevista. El día de hoy tenemos el privilegio de poder tener al pastor Darío con nosotros, que está teniendo este tiempo de exposición bíblica también dentro del Encuentro de Formación Nacional. Y bueno, en esta oportunidad queríamos poder aprovechar este tiempo para poder hacerles unas preguntas. Pastor Darío, primero, bienvenido a este tiempo. Quiero preguntarle, pastor, usted ha sido secretario general en los años 80. ¿Cómo fue que conoció el movimiento estudiantil? Fue en realidad secretario general de los 85 al 91, obrero del 80 al 85. Conocí a la CBU en 1978, cuando era estudiante de la Universidad Nacional del Callao, por medio de una hermana de mi congregación. Ella me invitó a un encuentro, a un culto en la primera iglesia bautista de Lima, y ahí me conecté con la CBU. Y luego me enteré que se reunían todos los sábados de 4 a 6 de la tarde en la oficina anterior de 28 de julio, y todos los sábados comencé a asistir, y poco a poco me fui involucrando y comencé la CBU en mi universidad, porque no había en ese tiempo núcleo. ¿En qué universidad se inició? Universidad Nacional del Callao. Del Callao. Pastor, ¿qué fue lo que le impulsó a quedarse dentro del movimiento estudiantil? Lo que me llamó la atención en ese culto que les mencioné es que había literatura de AGU. Y entonces me cautivó un libro de Juan Amacay, El sentido de la vida, y una revista que la AGU publicaba, Kairos. En esa revista habían artículos hermosos, había un artículo que me encantó mucho, El papel de los intelectuales en el mundo de hoy, de Juan Amacay. Y entonces dije, acá hay gente que piensa, son evangélicos que piensan, y eso a mí me condujo cada vez más a comprometerme. Pastor, ¿cómo fue en ese tiempo el contexto del país y cómo fue el accionar de los estudiantes de AGU? Bueno, era difícil, la década del 70, década de gobierno militar, años en los cuales las izquierdas se fueron dividiendo, emergió el maoísmo en sus diversas expresiones, de manera que era muy difícil dar testimonio en la universidad. Había que ser muy valiente, porque ser religioso era lo peor que podía pasarle a un estudiante universitario. Entonces, los núcleos, cuando yo los conocí, algunos eran fuertes y otros muy débiles. Pero como yo era pentecostal, entonces comenzamos a asistir, y los pentecostales aplaudimos, cantamos fuerte, los pentecostales hacemos aire libres, y en ese momento la CBU no hacía nada de eso. Entonces, cuando se reunían en estudios bíblicos, nunca cantaban, pero nosotros sí cantábamos. Entonces, eso hizo que cada vez se integraran más estudiantes de muy diversos lugares a la CBU de Lima, que es la que yo conocía más. Wow, pastor, y coméntenos alguna experiencia un poco complicada que usted haya pasado dentro del movimiento o dentro de la situación, porque nos comentó cuando estuvimos llevando los estudios bíblicos acerca del terrorismo que hubo en ese tiempo. De las muchas experiencias, les cuento una que me ocurrió en 1991 en Huancayo. Ya estaba terminando mi periodo de secretario general. Huancayo en ese tiempo era la CBU más grande que tenía AGU. Eran más de 100 militantes. Y varios de ellos eran miembros del Centro Federado y de la Asamblea Universitaria. Sendero Luminoso y el MRTA controlaban la universidad. Entonces, los chicos decidieron hacer un aire libre en 5 minutos y luego una conferencia. Cuando llegamos al lugar del aire libre, que tenía que hacer en 5 minutos, había estado ahí Javier Díaz Canseco, un famoso dirigente de izquierda, y antes que hablara, Sendero Luminoso lo había expulsado. Entonces llegamos nosotros, en 5 minutos prediqué, y luego nos dispersamos para ir al lugar de la conferencia. Pero interesante, se habían organizado los chicos de tal manera que habían repartido pases, y así nomás una persona no podía ingresar a la conferencia, que era en un laboratorio, porque había un profesor que siempre apoyó al núcleo universitario evangélico ahí en la Universidad del Centro, ¿no? Esa fue la única vez en mi vida, la primera y la única vez en mi vida que sentí miedo. Nunca había sentido miedo, porque varias veces me había confrontado con Sendero y con el MRTA, pero en esa universidad todos los días, y en Huancayo todos los días amanecían personas muertas, ¿no? Quizás esa fue... y lo otro es que el grupo de Huancayo en esos años era un grupo muy comprometido. A varios de ellos los recuerdo con mucho cariño, y cada vez que voy a Huancayo siempre busco encontrarlos.
Wow, qué tal experiencia, la verdad, y cómo se vivió en ese tiempo, y cómo los estudiantes de AGEUP también afrontaron ese momento. Y cómo, Pastor, cómo observa el contexto actual de nuestro país ahora y qué desafíos ven los estudiantes actualmente. Es muy distinto, o sea, completamente distinto a las décadas del 70 y del 80, en la cual yo viví y trabajé como obrero de la AGEUP. La universidad cambió dramáticamente. No habían tantas universidades como el día de hoy. Los estudiantes eran más reflexivos antes, ¿no es cierto? Y además la lucha ideológica era mucho más intensa. Había que ser muy creativo, tener mucha imaginación para tratar de ver formas de predicar el Evangelio en ese contexto, ¿no? Y yo creo que es cierto que cada generación tiene que responder a los desafíos de su contexto. Hay cosas que no cambian, hay cosas que sí cambian, los contextos son muy cambiantes, ¿no? Lo que hoy es, mañana ya no necesariamente va a ser. Pero yo veo a la universidad ahora mucho más relajada, los estudiantes también mucho más relajados, quizás porque la confrontación no es tan fuerte como en los años 70. Antes ser evangélico era un problema. Ahora cualquiera, hasta una bailarina es evangélica, ¿no? Entonces la situación ha cambiado mucho. Pero yo respeto bastante las iniciativas que ustedes tienen ahora y también las formas de encarar la misión.